la privilegiada de estar acá en este día compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Es un privilegio y me tocó la última predicación de la serie La vida de David. Casi estuve a punto de no compartir, pero de veras que me bendijo, porque me enfermé esta semana y entonces le escribí al pastor el miércoles o hablé con él y le dije: pastor, prepárese porque es probable que le toque predicar a usted. Pero el Señor tenía otros planes y, verdad, yo he sido bendecida a través de este sermón. Y sé que ustedes también van a ser bendecidos porque es la palabra de Dios, ¿verdad? La que el Señor vamos a hablar y vamos a aprender. Yo sé que han sido predicaciones impactantes que nos pueden ayudar a nosotros y que nos motivan a nosotros a aprender de este hombre, David, que fue un hombre lleno de defectos como nosotros, pero que hizo cosas maravillosas para Dios y que desarrolló una relación tan especial con el Señor que de veras nos motiva a nosotros a enamorarnos así de nuestro Señor. Y vamos a estar la última, ¿verdad? El último sermón que nos toca el día de hoy lo vamos a predicar del Salmo 63. Y para que ustedes puedan conocer la historia de lo que se va a hablar el día de hoy, pueden leer 2 de Samuel, capítulo 15 al 19, y nos da un trasfondo y nos da detalles de cómo, ¿verdad?, David se encuentra en un lugar donde cada uno de nosotros más de alguna vez nos vamos a encontrar. Y ese es el desierto. El título de hoy es ¿qué hago en el desierto? ¿Qué hago en el desierto? David estuvo allí y mientras estuvo en el desierto, el Salmo 63 fue escrito por David ahí, en el desierto. Se cree, hay dos posibilidades de la escritura del Salmo de David. Lo que sí sabemos y debemos de prestar atención en la introducción de este Salmo, y es que dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Hay dos tipos de pensamientos o dos tipos de escuelas, o eruditos creen que pudo haber sido en una de dos ocasiones que David estuvo en el desierto cuando escribió este salmo. La primera pudo haber sido cuando Saúl lo perseguía, porque Saúl lo persiguió por alrededor de 15 años. Lo persiguió Saúl para matarlo simplemente por celos. Dios había usado a David y lo había prosperado y lo había bendecido, y Saúl le tenía celos y por eso decidió matarlo. Y me gustaría que empecemos con este salmo leyéndolo y luego continúo. Y dice Salmo 63, un salmo de David cuando estaba en el desierto. Tú, Dios, eres mi Dios, de todo corazón te busco, tengo sed de ti, todo mi ser te añora. En una tierra seca y reseca donde no hay agua, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Porque mejor es tu amor que la vida, mis labios te glorificarán, te alabaré mientras viva, y en tu nombre alzaré mis manos. Estaré plenamente satisfecho como con el más rico de los alimentos. Con labios cantores mi boca te alabará. En mi cama te recuerdo, pienso en ti a través de las vigilias de la noche. Porque eres mi ayuda, canto a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu diestra me sostiene. Los que quieran matarme serán destruidos, descenderán a las profundidades de la tierra. Serán entregados a la espada y se convertirán en alimento para los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Todos los que juran por Dios se gloriarán en él, mientras que las bocas de los mentirosos serán silenciadas. Y voy a pedirle que oremos ahí donde están. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor.
Gracias porque tu fidelidad, tu poder no cambian. Independientemente del lugar donde nos encontremos, de las circunstancias donde nos encontremos, por decisiones propias o decisiones ajenas, tu amor es infinito, tu amor es fiel y tu poder no se agota, Señor. Padre, delante de ti estamos tus hijos. Para nadie es más importante, Señor, cada uno de ellos como para ti. Por eso te pido en el nombre de Jesús que trates con cada una de nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos aprender lo que David descubrió mientras se encontraba en el desierto. En el nombre de Jesús, amén. Este salmo es un salmo poderoso y vamos a continuar. Les decía que se cree, ¿verdad? Habían dos tiempos, dos pensamientos. Saúl fue perseguidor fiel y firme de David por celos. Honestamente, David no había hecho nada para merecer. Si se encuentra en el caso 1, que es el caso donde es perseguido por Saúl David, realmente David no hizo nada para merecer estar en el desierto. Al contrario, David ahí había hecho bien a Saúl. Era su músico personal, era su general de la guardia. Había hecho tantas cosas, Dios lo había bendecido, le había dado gente que lo seguía a él, lo respetaba. Pero por eso Saúl le tuvo celos y lo persiguió para matarlo. Esa puede ser la escena 1. Puede ser que nosotros nos encontremos ahorita en el desierto. La Biblia habla, aquí David está hablando de un desierto físico, pero también habla de un desierto metafórico, espiritual también. Y cada uno de nosotros llegaremos ahí, ya sea por decisiones y acciones propias o por decisiones o acciones de alguien más que nos afectaron a nosotros, pero nos vamos a encontrar ahí, algunas veces, más de una vez. Y lo importante no es cómo llegamos y por qué llegamos allá, pero lo importante es qué hacemos cuando nos encontramos allá. Y eso fue lo que hizo David y es lo que nosotros vamos a aprender. En ese tiempo David huía, ¿verdad? Estaba escondiéndose de su peor enemigo sin él habérselo ganado. Ahora está el segundo tipo de pensamiento que creen los expertos que pudo haber sido cuando su hijo Absalón, su propio hijo, uno de sus hijos que él amaba, lo traiciona y da un golpe de estado. Y déjenme cuento un poco sobre Absalón. Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Ellos dos eran hijos de una de las mujeres de David. David también tenía un hijo que se llamaba Amnón. Amnón deseaba a su media hermana Tamar y finalmente decidió y la violó y la deshonró. Cuando Absalón se dio cuenta, se llenó de ira, de odio y de sed de venganza, hasta que llegó el momento, a los 2 años, él decide matar a su medio hermano. David no hace nada. Entonces, después se va de ahí, pero al tiempo, ¿verdad? Y pueden leerlo en la historia, regresa con David. Y en este tiempo aprovecha para ganarse a mucha gente. La Biblia dice que se ganó el corazón de muchos en el reino donde su padre era el rey. Y planea un golpe de estado para su propio padre, ¿verdad? Para David, Absalón. En este caso, cuando Absalón mata a su hermano, David no hace nada. Y nosotros podemos pensar, ¿por qué David no hace nada? ¿Verdad? Fue un gran general, fue un gran rey y pero como padre vemos que, ¿verdad? Acá nos deja mucho que desear, podemos decirlo así. Pero los que conocen la historia de David, muchos años antes de acá, saben que David cometió los mismos errores que sus hijos cometieron. Él deseó una mujer ajena, mató para cubrir su pecado. Entonces es probable que David
no se sentía con la autoridad para corregir a sus hijos, después de todo lo que él había hecho en el pasado. Entonces, si esta es la razón que lo lleva al desierto, y es la segunda vez que David está en el desierto, sus acciones y decisiones lo llevan allá, al desierto. Y él decide, cuando se da cuenta que Absalón quiere matarlo, él tiene que decidir si se queda ahí o tiene que huir. ¿Y qué hace? Tiene que huir, huye al desierto, junta a su gente, junta a los levitas y huye al desierto para él poder escapar de su vida. Como les decía al principio, ¿verdad? Lo importante no es cómo llegamos, por qué llegamos al desierto, pero lo importante es lo que hacemos. Y hay 3 lecciones que nosotros podemos aprender de David. 3 pasos que podemos aprender de él. Y vamos a empezar, ¿verdad?, con el Salmo 63 del 1 al 2, los versículos 1 al 2. Y el primer paso que debemos aprender ahí en el desierto, cuando nos encontremos ahí, es que David tuvo sed de Dios. Y nosotros debemos de tener sed de Dios. Dice: tú, Dios, eres mi Dios. Intensamente te busco, tengo sed de ti. Todo mi ser te añora. En una tierra seca y reseca, donde no hay agua. Las 2 veces que David estaba en el desierto, había perdido mucho. Había perdido una familia, una posición, un lugar cómodo. Había perdido muchas cosas. Pero en el desierto, en vez de sentarse a llorar, anhelar lo que había quedado atrás, dice el versículo 1 y el 2, dice: tú, Dios, eres mi Dios, intensamente te busco. Dice: tengo sed de ti, todo mi ser te añora, en una tierra seca y reseca donde no hay agua. En el desierto no encontraba nada de lo que él estaba acostumbrado, pero hay algo que él desea, y es la presencia de Dios. Cuando él dice intensamente, en el desierto hace calor y el agua es extremadamente escasa. Entonces David dice allí: te anhelo, intensamente te busco. Eso está hablando como de alguien que ha caminado por un desierto, que ha vagado con mucha sed y está deseando agua. Pero ¿qué es lo que está deseando David? Está deseando la presencia de Dios y está disfrutando la presencia de Dios más que el agua que podía calmar su sed física. Y eso es lo que de nosotros debemos aprender, es que nada debe de ser más importante que nuestra búsqueda de Dios, que nuestra sed de Dios cuando nos encontremos en ese lugar. David tuvo una relación personal con el Señor. Él tenía una cercanía, y esa presencia del Señor y esa cercanía fue el que sació su sed, el que le dio a él las fuerzas, lo que lo impulsó para él estar en el desierto con fuerzas y confiado en el Señor. Fue eso lo que lo llevó a él. Y luego dice el versículo 2: te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. David se había dado cuenta, él había experimentado la presencia de Dios en el santuario, en el tabernáculo, había visto la gloria de Dios, el poder de Dios, y esta vez no iba a ser la excepción. El desierto era el deseo que él tenía de buscar ahí la presencia del Señor. La Biblia narra la historia en 2 de Samuel 15, 24 al 26,
que cuando David huyó de Absalón, él llevaba a los levitas y llevó el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y adoraron a Dios ahí, pero también David dijo, no, tiene que regresar el arca del pacto a su lugar, ¿verdad? Que era el tabernáculo, porque si Él quiere, Él me va a regresar ahí y yo podré adorar ahí. Él sabía, él conocía quién era Dios, había experimentado su poder. David anhelaba la presencia de Dios más que su propia vida. Para nosotros lo natural es cuidar y anhelar nuestra vida, pero para David lo natural era el amor de Dios. Ese amor que muchos de nosotros como cristianos no hemos experimentado hasta el día de hoy, o nunca lo hemos buscado como lo buscó Él. Nada debe ser más importante y nada puede satisfacernos como lo es la presencia de Dios. No debemos de perder eso de vista. Y esto me lleva al segundo punto, ¿verdad? Número 1, debo tener sed de Dios. Número 2, debo encontrar mi satisfacción en Dios. Los versículos 3 y 4 dicen: porque mejor es tu amor que la vida, mis labios te glorificarán, te alabaré mientras viva y en tu nombre alzaré mis manos. Me encantan estos versículos. David habla del amor de Dios, de un amor leal, de un amor que no falla, de un amor que no cambia y de un amor que él había conocido de cerca, que él lo había experimentado, y aún tal vez en lo profundo de su dolor, especialmente si tomamos la escena de que este salmo fue escrito en la parte 2, que es donde su hijo es el que lo persigue. Ustedes se pueden imaginar el dolor que David pudo haber estado sintiendo, que su hijo amado fuera el que lo traicionara. Pero en ese momento encuentra y medita en el amor de Dios, porque es más importante que la vida, más importante. Y David aquí no está diciendo mi amor hacia ti es más importante que la vida. Él está diciendo que su amor de Dios hacia mí, su amor de Dios hacia él y su amor de Dios hacia usted es más grande y más importante que la vida misma, que cualquier vida que se pueda vivir acá. No está hablando solamente de la vida de él, pero está hablando de cualquier vida. Su amor es más importante. Y él conocía de ese amor de cerca, confiaba en que el amor de Dios lo iba a mantener y lo iba a sacar del desierto, lo iba a sacar de ahí. La vida misma era más importante que él. Ahora, el amor de Dios también ha sido fiel con usted y conmigo, y nos ha dado lo más valioso y lo más importante que Él nos puede haber dado, y es la salvación por medio de Jesucristo. Tanto fue su amor que envió lo más preciado, que es Jesucristo, por amor a mí y por amor a usted. Cuando yo entendí, y yo recuerdo una vez, no sé si la hermana Irma se recuerda, yo estaba luchando con ciertos dolores en mi vida y culpabilidades. Recuerdo que el Señor me dirigió a hablar con ella, y una de las cosas que a mí me cambió la perspectiva, y es que ella me dijo: Jesucristo te ama tanto que si Él tuviera que bajar nuevamente a morir solamente por ti, lo haría de nuevo. Y ¿sabe qué? No solamente por mí, pero también por cada uno de ustedes. Podemos confiar
en el amor del Señor, y fue lo que confió David. Era más importante y más grande que todo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros valoramos más en esta vida? ¿Valoramos lo que David valoraba, que era el amor de Dios? ¿Es eso lo que nosotros valoramos en nuestra vida? Porque cuando él medita en esto, cuando él piensa en el amor de Dios, en la fidelidad de Dios y en todo lo que este salmo dice, no hace más que adorar y alabar al Señor. ¿Cuántos de nosotros batallamos para encontrar el refugio, el consuelo en el amor de Dios? Pero no solamente eso, pero alabarlo como Él se merece. Muchas veces venimos a la iglesia y nos cuesta levantar las manos. No damos sacrificios de alabanza. Sé que para muchos de nosotros no es natural, dependiendo del trasfondo de donde vengamos, la personalidad que tengamos, nos cuesta. Pero el amor de Dios debe de ser más que suficiente para motivarnos e impulsarnos a dar lo mejor de nosotros, independientemente de dónde nos encontremos, porque las circunstancias no cambian ni el amor ni el poder de Dios. Eso no cambia. Él sigue allá en su trono y sigue fiel a nosotros. Él no cambia. Entonces David muestra a la luz de la comprensión de este amor, y es alabar al Señor, alabar nuestra vida. Esta debe de ser la respuesta cuando comprendemos lo grande y maravilloso que es el amor de Dios. Debemos de estallar en adoración y en alabanza al Señor. Y eso fue lo que hizo David, aún en medio del dolor, aún en medio de las situaciones en las que él vivía. Versículo 5 dice: me saciaré como con el más rico de los alimentos, con labios jubilosos te alabaré, mi boca te alabará mi boca. En mi cama me acuerdo de ti, pienso en ti a través de los relojes de la noche. Me identifico completamente con David. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta comer. Me encanta la comida y me gusta todo. ¿Okay? Me encantan. Y a mí los mariscos, la carne, me fascinan. Entonces, la idea que nos da aquí David, donde dice que encuentra como, su deleite, ¿verdad? Como en uno de los más ricos manjares, me puedo identificar que en medio de un lugar seco, donde no hay comida, donde no hay agua, pero dice que él se siente satisfecho como uno de los mejores alimentos. Usted le puede poner ahí su favorito, los camarones, la carne asada, la sopa de res, qué sé yo, lo que le guste. Pero ¿qué es lo que es Dios el que satisface? Y él alaba al Señor. Y es esa sensación de cuando estamos satisfechos porque hemos comido algo delicioso. Pero más que eso, la presencia del Señor debe de ser la que satisface nuestras vidas, la que llena nuestras vidas. Pero debemos escoger. En las religiones orientales la gente estaba acostumbrada o creen todavía en vaciar su mente para encontrar paz interna, ¿verdad? Y limpiarse. En la iglesia también, desde el Nuevo Testamento, desde los Hechos, los cristianos hemos practicado la meditación. Pues dicen, uy, ¿cómo es eso? No así, hermanos. Meditación en la palabra de Dios. No es que nos vaciemos nuestra mente, es que nos llenemos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Y es eso lo que nos va a mantener a nosotros fuertes en el desierto.
Hace 2 años yo me enfermé, a mí me dio el COVID y me enfermé como nunca en mi vida me había enfermado. Por primera vez yo estuve en un hospital que nunca en mi vida había estado. Y no me voy a ahorrar muchos detalles, pero lo que sí quiero compartir con ustedes en base a este mensaje y a lo que podemos aprender de David, ¿verdad? Que nuestra satisfacción se encuentra en el Señor. Yo recuerdo que una de las cosas que yo decidí cuando regresé a la casa del hospital, regresé bien débil, es que yo no escuchaba nada que no fuera alabanza ni palabra de Dios, ni fuera adoración al Señor. Y les voy a ser honesta, a mí me encanta ver tele. Yo puedo pasar horas enfrente de un televisor viendo tele, pero yo decidí que si esa tele se iba a prender, era para escuchar y ver palabra de Dios. Físicamente, yo me sentía débil como nunca me había sentido en mi vida. Yo sentía que mis piernas no podían mi cuerpo. Pero espiritualmente, yo leyendo esto pensaba en David. Yo sentía que yo podía físicamente retar al diablo y aún pelearme con él. Se los digo. Y el Señor, fue un desierto, el más fuerte que yo pude haber tenido en mi vida, que yo recuerdo. Pero la experiencia más maravillosa que tuve en mi vida, fui amada, protegida por Dios. Y Dios usó a muchos de ustedes. Me proveyó, estuve más de 2 meses fuera del trabajo. Me proveyó con mejores comidas que hermanas me cocinaban de la iglesia. Tenía aún mi propia estilista que llegaba a arreglarme el pelo. El Señor me bendijo tanto. Y a través de muchos de ustedes me mostró ese amor de una manera que yo nunca lo había experimentado antes. Sanó heridas que ni siquiera yo me había dado cuenta que estaban ahí, físicas, emocionales, espirituales. Mi satisfacción estaba en Él. Pero lo que yo hice fue pensar en su amor, en su fidelidad, en su santidad, en lo bueno que es Él. Y que no importa dónde nos encontremos, no importa si el mismo Satanás y el mismo infierno se abre con nosotros. El Señor es fiel y Él está allí y va a ir adelante con nosotros. Y eso era lo que David sabía. Y rápidamente voy a terminar el punto 3. El punto número 1 es que debo tener sed de Dios. Debemos de aprender eso de David. 2, debo de encontrar mi satisfacción en Él. Pero lo hacemos a través de meditar en su palabra, a través de meditar quién es Él. Porque no hay problema grande o pequeño, o por muy negra que sea la situación, cuando lo ponemos a la luz de quién es Dios, ¿sabe qué? Eso pierde valor. Por eso es importante que la palabra de Dios debe de ser allí, porque vamos a meditar en Él. 2 les había dicho, encontramos nuestra satisfacción en Dios. El último, toda mi confianza debe de estar en Dios. Toda mi confianza. Y esto nos habla, podemos ver a David, los últimos versículos, se los voy a leer del 8 al 11, y dice: me aferro a ti, tu diestra me sostiene, los que quieren matarme serán destruidos, descenderán a las profundidades de la tierra, serán entregados a la espada y se convertirán en alimento para los chacales. Pero el rey se alegra en Dios. Todos los que juran por Dios se alegrarán en Él, mientras que la boca de los mentirosos será silenciada. Y en esta parte podemos ver las declaraciones de confianza de David. Aquí él está lleno de confianza en Dios.
de que Dios lo va a librar. Lo libró en el pasado. Él ya había estado en el desierto antes y lo iba a liberar nuevamente. Ahora, estos versículos no son para nosotros, para que nosotros digamos, vamos a orar por nuestros enemigos y pedir y desear, ¿verdad?, que se mueran o que les pase algo malo. No. Al contrario, esto no es lo que está haciendo la Biblia. Lo que sí está declarando David son confesiones poderosas. Está diciendo que si Dios lo liberó antes, que si Dios se encargó de sus enemigos en el pasado, lo va a volver a hacer hoy. Lo seguirá haciendo en el futuro. Y cuantas veces nosotros lo necesitemos, Él va a estar ahí. Él sabía que Dios lo había restaurado antes y lo iba a restaurar nuevamente. Ahora, nosotros no somos reyes como David, pero somos hijos de Dios. Y Dios nos ha ungido a nosotros. Él fue ungido para ser rey, pero Él nos ha ungido a nosotros para su poder, para sus propósitos. Y somos valiosos. Nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades para que las depositemos en las manos de Dios y podamos cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado. David sabía que Dios lo restauraría, y esa seguridad también la deberíamos de tener nosotros, independientemente qué tipo de desierto, cómo llegamos ahí, o qué es lo que tememos, qué es lo que debemos de recordar: que el Señor nos ama y que toda nuestra confianza debe de estar en Él, porque Él se encargará de todo lo que nos amenace, de todo lo que quiera estar en contra de nosotros. Él se encargará de eso. Amén. Él está hablando de confianza. Él confiaba completamente en el Señor. Podemos sentirnos tentados a ver las circunstancias, pero eso no es lo que debemos hacer. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Quiero, para concluir, recordarles tres cosas, los tres pasos que debemos de seguir cuando nos encontremos en el desierto, porque vamos a estar ahí. David estuvo ahí y pueda que más de una vez nos encontremos ahí. Eso es algo que debemos de estar seguros y saber de eso. Número 1, debo tener sed de Dios. Él debe ser lo más importante en mi vida. Número 2, debo encontrar mi satisfacción en Dios. Y número 3, debemos poner toda nuestra confianza en Él. Toda, no parte, toda nuestra confianza en Él. Muchos hombres de Dios pasaron por el desierto. En el desierto tuvieron transformaciones y experiencias maravillosas con Dios que los impulsaron, los transformaron y los impulsaron en su ministerio. Algunos de ellos, ¿verdad?, porque no los voy a mencionar todos, los conocemos, sabemos de ellos: Jesús, Pablo, David, Moisés, Elías. Y estamos seguros que todos ellos practicaron o aplicaron estas tres disciplinas. Ahora, me gustaría que se pongan en sus pies. Y me gustaría invitar a todos aquellos que nunca han aceptado a Cristo en su corazón, o aquellos que se han alejado del Señor, a invitarlo que vengan, que le pidan a Él que venga a su corazón. No estoy hablando de religión. Estas tres disciplinas o estos tres pasos no los podemos seguir sin tener una relación cercana con el Señor. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una cercanía, de una amistad con el Señor, de que le pidamos a Él
que sea el Señor de nuestras vidas. A mí me gustaría, si alguien decide hoy es un buen momento para invitar a Jesús a que sea Él quien dirija y tome el control de nuestras vidas. Me gustaría que si alguien decide hoy, levante la mano para saber por quién y con quién oro. Ahí donde está. Y vamos a, les voy a pedir, si por alguna razón aún sin levantar la mano decide recibir a Cristo, ahí donde está, le voy a pedir que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón porque he estado lejos de ti, te he desobedecido y hoy te pido perdón. Te invito que vengas a mi corazón, que seas el que de hoy en adelante tome el control absoluto de mi vida. Te doy gracias por amarme tanto que estuviste dispuesto a morir por mí. De ahora en adelante quiero vivir para ti, en el nombre de Jesús. Ahora quiero que todos juntos oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra sana. Gracias porque tu palabra protege, porque tu palabra prepara, Señor. Gracias porque tu amor, Señor, es lo más grande que nosotros podemos tener. Gracias porque no hay nada, Señor, más grande en nuestras vidas que el poder disfrutar de tu presencia, de tu amor, de tu sabiduría. Yo pongo en tus manos a cada uno de los que estamos aquí presentes, para que cuando nos encontremos, Señor, en tiempos difíciles, recordemos al Dios que servimos, que ese amor no se agota, que su poder no se ha debilitado,